En el corazón de España, un pequeño pueblo, Puerto Rico, se convirtió en escenario de una tragedia que aún hoy nos estremece. Sí, una tragedia que nos obliga a asomarnos al abismo de la violencia, a ese lado oscuro del ser humano que a veces, bueno, preferiríamos ignorar. En esta inmersión nos adentramos en la masacre de Puerto Rico, un suceso que ocurrió en 1990, Y que todavía sigue generando calofríos, ¿verdad? para intentar comprender no solo lo que sucedió, sino también por qué sucedió. Para eso nos vamos a apoyar en la información que nos ofrece la Wikipedia en español, un buen punto de partida para desentrañar los hilos de esta historia. Exacto. Nuestra misión en esta inmersión es ir más allá de los simples hechos, intentar comprender las motivaciones, el contexto, los personajes. Porque al final lo que nos interesa es entender qué nos puede enseñar esta tragedia sobre nosotros mismos. Totalmente. Para ti que nos escuchas, ¿te has preguntado alguna vez cómo una simple disputa, una rencilla vecinal, puede acabar en un baño de sangre? Pues esta historia nos da una respuesta, y te aseguro que es una respuesta que no te dejará indiferente. En el centro de ese drama encontramos a dos familias, los izquierdos, a los que llamaban los patas pelas. Y los Cabanillas, apodados los Amadeos. Estos apodos, estos motes tan peculiares, son muy característicos de la España rural, ¿verdad? Totalmente. Era muy común en los pueblos que a las familias se las conociera por un apodo que a menudo tenía que ver con su historia, con su oficio o incluso con alguna característica física. Y en este caso, bueno, pues esos apodos también nos dan una pista sobre la identidad de estas familias. Familias que estaban profundamente arraigadas a su tierra, a sus tradiciones. Y a su forma de vida, claro, no podemos olvidar que estamos hablando de la España de los años 60, una época en la que la vida en los pueblos giraba en torno a la agricultura, a la ganadería. La tierra era el centro de todo, una fuente de sustento, pero también un símbolo de estatus, de poder. Exacto, y por eso cualquier disputa relacionada con la tierra se vivía con una intensidad, con una pasión que a veces, bueno, podía desbordarse. Y eso fue precisamente lo que pasó entre los izquierdos y los cabanillas. Una simple disputa por los límites de sus propiedades, una cuestión aparentemente trivial, se convirtió en la chispa que encendió un fuego que ardería durante décadas. Una semilla de odio que se plantó en 1967 cuando Amadeo Cabanillas de los Amadeos estaba arando su terreno. Y según los izquierdos, invadió parte de la propiedad Manuel Izquierdo, un acto que ellos consideraron una grave ofensa, una humillación. Imagina la tensión del momento, la rabia contenida, la sensación de injusticia. Un surco en la tierra que se convirtió en una grieta insalvable entre dos familias. Una grieta que se fue haciendo cada vez más profunda con el paso del tiempo. Y a la que se sumó otro elemento que añadió una capa de complejidad al conflicto, un amor no correspondido. Sí, cuéntame más sobre eso. Resulta que Amadeo Cabanillas y Luciana Izquierdo, la hermana de Manuel, se enamoraron. Pero la relación no llegó a buen puerto. No. Al final Amadeo decidió no casarse con Luciana, un rechazo que ella vivió con mucho dolor, con mucha humillación. Claro, un rechazo amoroso siempre es difícil de digerir. Pero en este contexto, en este ambiente de tensión y rencor entre las familias, pues imagínate. Es fácil imaginar que ese rechazo se vivió como una afrenta más, como una nueva humillación para los izquierdos. Y que contribuyó a alimentar ese odio que ya sentían hacia los cabanillas. Y la tragedia no tardó en llegar. Tan solo unos meses después del rechazo de Amadeo, en enero de 1967, Jerónimo Izquierdo, el mayor de los hermanos, asesinó a Amadeo Cabanillas. Un crimen que conmocionó al pueblo, que marcó un punto de no retorno en el conflicto entre las familias. La sangre derramada, la sed de venganza, ya nada volvería a ser igual en Puerto Rico. Jerónimo fue condenado a 14 años de prisión por el asesinato de Amadeo. Pero la sombra del crimen, la herida abierta, seguía ahí. Latente, esperando el momento de volver a estallar. Y como si de una maldición se tratara, la tragedia volvió a golpear a los izquierdos 8 años después. En 1984, un incendio arrasó su vivienda. Y su madre, Isabel Izquierdo, murió entre las llamas. Un suceso terrible que los izquierdos atribuyeron, sin dudarlo, a los Cabanillas. Que nunca se pudo probar su culpabilidad. No, nunca hubo pruebas concluyentes, pero para los izquierdos la cosa estaba clara. Los Cabanillas eran los culpables del incendio y de la muerte de su madre. Imagina el dolor, la impotencia, la rabia que debieron de sentir, la muerte de su madre en circunstancias tan trágicas, la sospecha de que los Cabanillas estaban detrás de todo Una nueva herida que se abría en sus corazones, una herida que alimentaba aún más su sed de venganza. y que los empujaba cada vez más cerca de la misma. Y la tragedia, como si estuviera destinada a ocurrir, ocurrió. Sí, la tragedia que todos temíamos, la que parecía inevitable. El 26 de agosto de 1990, un domingo de verano. Una tarde tranquila que se transformó en una pesadilla. En
Emilio y Antonio Izquierdo, armados con escopetas, irrumpieron en la plaza del pueblo. Y abrieron fuego, sin miramientos, sin piedad. Una masacre a sangre fría que dejó 9 muertos y 12 heridos. 9 vidas cegadas por el odio, por la locura. Entre las víctimas, 2 niñas, Encarnación y Antonia, que jugaban en la plaza, ajenas a la barbarie que se cernía sobre ellas. 2 niñas inocentes, víctimas de una espiral de violencia que se remontaba a décadas atrás. La masacre de Puerto Jaco conmocionó a España entera, un acto de barbarie que nos obligó a mirar de frente a la oscuridad que habita en el corazón humano. Una oscuridad que en ocasiones se alimenta de rencores ancestrales, de heridas que nunca cicatrizan. Y que puede llevar a cometer actos de una crueldad inimaginable, Tras la matanza, los hermanos Izquierdo huyeron a la Sierra del Oro. donde fueron capturados 9 horas después, ¿sabes? Durmiendo plácidamente. Durmiendo. Tras haber cometido semejante atrocidad. Sí, como si nada hubiera pasado, como si la culpa no les atormentara. Un detalle que, a simple vista, puede parecer insignificante. Pero que en realidad nos dice mucho sobre su estado mental, sobre su falta de empatía, su desconexión con la realidad. Una frialdad que resulta escalofriante. Al ser detenidos, Emilio no mostró ningún tipo de arrepentimiento, incluso dijo que quería hacer sufrir al pueblo como él había sufrido. Un odio visceral, un deseo de venganza que le consumía por dentro. Antonio, por su parte, aseguró que planeaban continuar con la matanza. Que su objetivo era acabar con todos los Cabanillas. Y no solo con ellos, también con cualquiera que se pusiera en su camino. Una locura colectiva, un delirio de persecución que les había llevado a traspasar todos los límites. Y en esta historia de odio y locura, surge la figura de las hermanas Izquierdo, Luciana y Ángela. ¿Qué papel jugaron en esta tragedia? ¿Fueron meras víctimas del delirio de sus hermanos o cómplices silenciosas? Es una pregunta compleja que ha generado mucho debate, Al principio se las sospechó de ser las inductoras del crimen, de haber manipulado a sus hermanos para que llevaran a cabo la venganza, pero finalmente fueron absueltas. aunque sí que ingresaron en un hospital psiquiátrico. Diagnosticadas con paranoia y un trastorno delirante compartido. Es decir, que compartían la misma visión distorsionada de la realidad. La misma obsesión por la venganza, la misma paranoia. Se creían víctimas de una conspiración, perseguidas por los Cabanillas y por todo el pueblo. Una locura compartida que las aisló del mundo y que posiblemente contribuyó a la tragedia. Es imposible saber con certeza hasta qué punto las hermanas influyeron en la decisión de sus hermanos de cometer la masacre. Pero lo que sí sabemos es que compartían un mismo delirio, una misma obsesión por la venganza. Y que esa obsesión, alimentada durante años, les llevó a un punto de no retorno. La historia de Puerto Urraco no termina con la masacre. Quedan cabos sueltos, preguntas sin respuesta. Heridas que no cicatrizan. Exacto. Y mientras los hermanos cumplían su condena en la cárcel, sus hermanas, Luciana y Ángela, Seguían internadas en el psiquiátrico. atrapadas en su propio mundo. Un mundo de paranoia, de delirios compartidos. Sí, Luciana murió allí en 2005 a los 77 años. Y Ángela, ese mismo año, con 64. Se fueron sin revelar quizás la verdad sobre su implicación en todo esto. ¿Fueron víctimas de sus hermanos o cómplices? Es difícil saberlo a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que sufrían un trastorno delirante compartido. Que veían conspiraciones por todas partes, que se sentían perseguidas. Imagino el tormento que debieron vivir. Sin duda. Y mientras tanto sus hermanos. En 2006, Emilio muere en la prisión de Badajoz. Con 72 años. Su hermano Antonio fue a su entierro y allí pronunció una frase que la hace. Qué bueno que te pone a los pelos. Hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre así no venga a hablar. Impresionante. Después de tantos años seguía aferrado a esa idea de venganza. ¿Sí? Antonio se suicidó en 2010 en su celda, también con 72 años. Con su muerte se extinguió la familia Izquierdo. Pero las preguntas siguen ahí, ¿verdad? ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Se podría haber evitado? Son preguntas difíciles. La disputa por la tierra, el amor no correspondido, la muerte de su madre. Todo eso creó un caldo de cultivo para el odio. Y para la locura, Exacto. Pero también hay que tener en cuenta el contexto social, la falta de recursos, de atención a la salud mental, tal vez, si se hubieran detectado a tiempo las señales de peligro. quizás. Pero lo importante es aprender de lo sucedido. Que esta tragedia nos sirva para reflexionar sobre la importancia de la salud mental, del diálogo, de la resolución pacífica de conflictos. Para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Sí. Solo queda una superviviente de la familia Cabanillas, María del Carmen. Sobrevivió a la masacre porque estaba en casa de una prima. Ella carga con el peso de la memoria, con el dolor por las víctimas. Puerto Burraco nos recuerda que la paz es frágil Que el odio y la venganza solo conducen a la destrucción. y que la violencia deja cicatrices profundas.
cicatrices que pueden tardar generaciones en sanar. Esta ha sido la historia de Puerto Franco. Una historia de amor, de odio, de venganza, de locura. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del ser humano, sobre la importancia de la reconciliación. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Y hasta la próxima.